Cuando fui creciendo, porque veía a mi alrededor mis amigos que iban, comían en McDonald's, comían en Pizza Hut. Llegaba diciembre, tenían tremendos juguetes, tremendos regalos. Nosotros no teníamos eso en nuestro hogar. Y crecí con esa raíz de amargura, diría ese dolor, esa envidia, ese celo de querer lo que otros tenían. ¿Qué pasa por la mente de Ángel? ¿Cuáles en algún momento recapacitan? Mira, te diría que no tenía la madurez suficiente, no tenía un tutor que me diera lo que necesitaba. Y mi mente era como que viviendo el día a día, como si nada estuviera pasando. Y cuando decidí seguir a Jesús, se me cerraron las puertas en todos lados. Mi familia me dio la espalda. La madre de uno de mis niños que tengo la custodia de hace 10 años decidió abandonarlo. Viví un mes en la iglesia. Recuerdo aquel día cuando me convertí, lo di el paso de fe. Mi pastor me dio las llaves de la iglesia. Me dijo, al día que decida volver atrás, mejor abre a la iglesia y ven aquí a orar. Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios bendiga a todo ese lindo pueblo que está conectadito ahí a través de las redes sociales, a través de Maranata TV 911. Y esto es otro programa más del narcotráfico al altar, una plataforma levantada por Dios para este último tiempo, para de una manera u otra avisarle a los jóvenes, tocar trompeta, prevenir, gloria al Señor, de tantos sucesos que constantemente vemos en las noticias, tantas noticias que nos alarman. Pues sepa que hay un Dios que transforma, un Dios que cambia, y un Dios que avisa, y hay un Dios que aconseja. Pues precisamente este programa persigue como meta, gloria al Señor, que a través del consejo de la palabra de Dios, experiencias que han vivido otros hermanos, gloria al Señor, usted tenga la capacidad de tomar decisiones. De que te habla tu hermano Ángel Figueroa en otro programa más del narcotráfico al altar. En esta ocasión tenemos a nuestro hermano Ángel Gómez. Gloria al Señor. Ángel, danos palabras de saludo. Estamos contentos, estamos gozosos. Doy gracias a Dios por estar en esta tarde, en este hermoso lugar. Así que gracias por la oportunidad. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que es necesario que testifique las cosas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Así que gloria al Señor, para nosotros va a ser un gozo, una bendición que nuestro hermano Ángel nos comparta cuál ha sido su experiencia. Ángel, si habláramos de testificar, ¿desde dónde te gustaría comenzar a compartir lo que fueron tus vivencias? Diría que desde mi niñez. Compártenos un poco. Yo soy nacido y criado en un residencial público, en Bayamón Housing. Vengo de un hogar disfuncional, donde mi padre golpeaba a mi madre. Y lo irónico de contar esto es que a pesar de que mi padre era un hombre abusador que consumía sustancias, nos inculcaba los valores. Wow. Nos daba muchos valores y nos enseñaba tanto de cómo sobrellevar una vida diferente a lo que él, ¿verdad?, proyectaba. Claro. Hablándonos de Jesús, hablándonos del Evangelio. Y de ahí... Desde temprana edad tu papá te hablaba del Evangelio. Sí, porque mi papá terminó apartado. Okay. Mi papá terminó apartado, Dios lo había bendecido. Y entre tantas situaciones que pasaron en el residencial donde vivíamos, él se apartó y decidió hacer por sus manos lo que vio por tardanza que Jesús podía hacer por él. Y siempre se nos inculcó la palabra del Señor. Sabes que aunque tú estabas viendo algo contrario, pudiéramos decirlo así, a través de lo que él te proyectaba, mas sin embargo te hablaba de lo que Dios podía hacer en ustedes, el consejo de Dios. Eso es así. Lo veíamos en ocasiones consumiendo cocaína, lo cogía en ocasiones tratando de ahorcarse. Wow. Y aún así, él nos hablaba del Evangelio. ¿Qué edad tenías más o menos, Ángel? Como unos 8 años, 8 o 9 años. Sí. Desde temprana edad. Desde temprana edad. Y cada culto que daban en el residencial, yo decía presente. Yo era parte de la agrupación de adoración
de aquellos cultos que se daban en el residencial. Porque pudiéramos decir que básicamente creciste con ese temor Con a Dios, raíces, sí, con esa cercanía. Exacto. Y lo terrible es que iba una mujer semana tras semana residencial, debajo de un árbol que había cerca de la cancha. Ella ponía una sábana y era allí donde ella nos hablaba de la palabra y ella nos llevaba galletas, juguitos. Mayormente yo iba por lo que ella llevaba, Claro. porque no entendía, Amén, ¿verdad? amén. Pero era partícipe de todo. Y ella me hizo parte de esa agrupación de adoración, y una de las alabanzas que yo entonaba en aquel entonces era: yo tengo un nuevo amor. Wow. Jamás imaginé volver a él. Y esa alabanza era mía, y cada culto yo la entonaba. Cuando fui creciendo, porque veía a mi alrededor mis amigos que iban, comían en McDonald's, comían en Pizza Hut, llegaba diciembre, tenían tremendos juguetes, tremendos regalos, y nosotros no teníamos eso en nuestro hogar. Nuestro regalo era las filas que hacíamos en el municipio para los regalos que daba el municipio. Claro. Incluso hacíamos filas gigantes también para coger materiales escolares como los bultos y todo. Y yo, al ir creciendo, veía eso y crecí con esa raíz de amargura, diría ese dolor, esa envidia, ese celo de querer lo que otros tenían. Uh-huh. Y cuando fui creciendo, pues me fui metiendo a lo que es el mundo. Te sentiste como en desventaja Exacto. al ver los demás. Al ver los demás teniendo de todo y nosotros pasando crisis, a veces usando la ropa apestosa porque no había ni para lavar ropa en la casa. A veces comíamos galletas, nada más, porque no había nada en la nevera. Y lo terrible es cuando me busqué mi primer caso, que llegó al tribunal, la jueza era la mujer que me daba clases bíblicas. Oye, y qué lindo, Ángel, que nos compartes esa experiencia, porque es capaz de Dios ministrar también a aquellos que hacen esa labor, que ellos pueden considerar como tan simple, tan insignificante, pero no es la primera vez que yo escucho de hombres que testifican que desde niño, quizá al residencial, al barrio, al sector, llegaba una persona a compartir enseñanzas bíblicas, y que con el pasar de los años aquella palabra tuvo un efecto, aquel consejo tuvo un efecto. Exacto. Y qué lindo que Dios, por medio de estos testimonios, también le levanta las manos a ellos para dejarles saber que nada de lo que hacemos para el Señor, como dice su palabra, es en vano. Exacto. Aquella mujer que te daba la enseñanza bíblica era la jueza que estaba sentada. Era la jueza cuando me busqué mi primer caso. Wow. Era la jueza y ella habló maravillas de mí. Ella lo que decía era: yo sé el corazón que tiene ese joven. Este es el intérprete de yo sé que tiene un nuevo amor. Exacto. Y ella decía: yo sé el corazón que tiene ese joven. Wow. Es simplemente donde se está criando. Wow. Y ella dijo que yo era, ¿verdad?, partícipe del grupo de adoración. Ella mencionó que yo era parte de todo lo que ella llevaba, ¿verdad?, a residencial, como dinámica, las enseñanzas bíblicas. Y me dieron una oportunidad. Pero no obstante pasó el tiempo y me busqué otro caso, que fue el caso por el cual cumplí 4 años y 6 meses. Me cogieron con todos los paquetes, porque ya a mis 13, 14 años, ese residencial donde yo vivía lo estaban cerrando para hacerlo privado. Uh-huh. Y yo terminé siendo el runner del residencial. Okay. Yo era el que estaba a cargo de todos los paquetes, de todos los movimientos. Y recuerdo que hubo un área donde habíamos movido, ¿verdad?, lo que le llaman el punto de droga. Y fue allí donde me cogieron los encubiertos y me iban a dar 5 años. 5 años. Pero antes de saber lo que me iban a querer dar, vuelvo y llego al tribunal. Uh-huh. Y me tocó con ella nuevamente. Wow. Y ahí pues ella volvió a hablar bien bonito de mí, pero esa vez ella decidió pasar el caso a la jueza Yasmín Nadal. No lo olvido, porque esa fue la que ¿verdad?, dijo sobre los 5 años de sentencia, cuales se negociaron a 2 años y 6 meses. Y de ahí, desde niño, pues cumplí eso. Me dieron un desvío para un hogar CREA, y quedándome un mes me fugué. Estuve 6 meses fugado, metido en un barrio en Bayamón. Cuando decido entregarme, mi mente era de que me voy a entregar y me van a dar el mes que me queda a cumplir.
Y no fue así. La jueza Yasmín Nadal me revocó los 2 años y medio concurrentes. Y ahí en total cumplí 4 años y 6 meses. Faltándote un mes. Faltándome un mes. Para terminar, te fugas. Pero, ¿cuál fue el motivo? Me fugué por una noviecita que tenía. Tenía una noviecita y la hermana había tenido una situación con el marido y yo queriendo sacar pecho. Wow. Me escapé del hogar en Villa Palmera y de ahí pues no quise entregarme. El social me contactó, incluso me dio 72 horas para entregarme, pero yo seguí por ahí para abajo. Tuve 6 meses. Y mi mente era esa de que me voy a entregar y me van a dar a cumplir el mes. Te pero revocaron. No los 2 años y medio completos. ¿Qué pasa por la mente de Ángel? ¿Cuál es, en algún momento recapacita, en algún momento logra entender que tiene que enmendar, que corregir, que frenar? ¿Qué pasaba por la mente de Ángel en ese momento? Mira, te diría que no tenía hijos, no tenía la madurez suficiente, no tenía un tutor que me diera lo que necesitaba. Y mi mente era como que viviendo el día a día como si nada estuviera pasando. Pero siempre llega un momento donde vas a recapacitar. Podrás pasar años sin que te importe nada, sin pensar en el dolor que le causas a tu madre, a tu padre. Pero llegó un momento en la cárcel donde me rendí porque yo era partícipe en todos los cultos que daban en la capilla. O sea que siempre tuviste esa inclinación a lo de Dios. A lo de Dios, siempre ese temor. Y cada vez que yo veía a Orlando Vega, que era capellán en Villalba, yo golpeaba los cristales y él tenía que entrar para cantarme La niña de tus ojos. Wow. Y cuando él me abrazaba yo sentía paz. Ya cuando él se iba, yo volvía a sentir un tormento. Pero recuerdo que llegó ese día donde me arrodillé, tapé el cristal de mi celda y le dije al Señor, va a haber una vista para ver si me dejan salir a cumplir afuera los 6 meses que me quedan. Si tú me sacas, yo te voy a servir. Si tú me sacas. Llegó el día de esa vista y me dieron la oportunidad de tener esa probatoria. Empecé bien, pensé que engañé a Dios. Llegué el primer día después de salir a la iglesia, donde perseveraba mi familia, mi hermana. Y mi hermana siempre decía, por más arrastrado que me veía, decía, tú eres mi evangelista favorito. Tú vas a ser mi predicador favorito. Y yo más hundido, y ella siempre declarando una palabra. Y logré salir, estuve en la iglesia un tiempo, y ahí volví y me aparté. Me aparté cuando tuve en desobediencia una niña, que hoy es la luz de mis ojos, tiene 15 años. Amén. Y ella cuando nació estuvo entubada varios meses. Wow. Y ahí yo empecé a practicar lo que era la santería, teniendo conocimiento. Wow. Teniendo conocimiento de lo real y poderoso que era el Señor. Amén. Pero como dice la historia de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siempre escuchaban de lo poderoso que era el Señor. Llegué a tener experiencias que no las veía tan significantes, que no había tenido un encuentro tan genuino. Pero la realidad es que tuve un encuentro tan fuerte que ahí cambió mi vida de por completo. Yo aún como estaba en la condición que estaba, yo salía del hospital y me metía en un churing, me empecé a refugiar en el crack, en la cocaína, perdí toda mi dentadura. Todos estos son dientes artificiales, pues perdí toda la dentadura a causa de la cocaína. Y un día volví y le dije al Señor, si tú sanas a mi hija y la levantas, yo te voy a servir. La misma frustración de la enfermedad, de la decepción, te llevó de nuevo a recurrir a la adicción. A la adicción. Me refugiaba ahí y ahí yo sentía tranquilidad. Cuando se iba el efecto de la sustancia, volví, ahí caí en la realidad de saber que mi hija seguía entubada, saber que mi hija seguía con un 25% de vida, donde no la aseguraban. Incluso llegó un día donde nos dijeron, lleguen al hospital, no nos dieron detalles por teléfono, y allí en el hospital nos dijeron, despídanse de ella, porque de esta noche no pasa. Recuerdo que llegó la que era mi pastor en aquella ocasión, Ana Irizarry, y hizo una oración.
ella hizo una oración y ella dijo, Dios me dice que hay un 100% de vida. Wow. Y mi hija el otro día fue como algo tan... Milagro. Un milagro bien terrible, porque ya el otro día había mejoría. Y hoy tiene 15 años de vida. Y fíjate qué tremendo que la pastora dice, Dios me dice que hay un 100%. Lo dijo con autoridad, O sea con certeza. olvídate de eso, que ellos dicen un 25, pero esta nena no se Y muere. estábamos allí reunidos, nos dejaron pasar a todos porque era Sí, el día de despedirnos. Despedirse, wow. Y empezó a ver mejoría. Y hoy mi hija tiene 15 años. Wow. Y aún así, volví a terminar apartado después que Dios lo hizo. Cuando pasa el tiempo, pasaron 7 años, nos encontrábamos en un residencial, mi compadre y yo. Y ahí en ese residencial yo estaba al garete bregando con droga, asaltando, escalando, que no hacía yo. Pero llegó una mujer de Dios con un mensaje de Dios. Y ahí se dirigió hacia mi compadre y a mí, nos dijo, hay una llave botada, me dice el Espíritu Santo, pero no me dice para cuál de los dos es, pero hay una llave botada para uno de los dos. Es el mensaje que me dice el Señor que les dé. Oró por nosotros y se fue. A la semana o 2 semanas nos ofrecieron por dinero quitarle la vida a alguien. Y ahí yo caí en cuenta de la palabra que Dios había dado. Y le dije a mi compadre, Dios nos habló. No, Dios nos habló. El enemigo lo cegó tanto que él fue. Wow. Esto salió en noticias, esto salió en todas las redes sociales, esto se llevó a cabo como protocolo de tribunal, con testigos, todo. Y Dios metió su mano. Y a pesar de que yo decía, lo que me espera son años de cárcel. Ah, porque fuiste. Estuve involucrado, tenía el conocimiento, Ok. ya te hacen parte. Claro. Tener el conocimiento de lo que iba a pasar. Ujú. Pero Dios me había dado una palabra y me Sí, dijo, que la palabra no frenó. Básicamente al familiar no lo cegó, no lo detuvo y fueron a hacer básicamente el trabajo. sí, él continuó. Terminan teniendo que darle cuentas a la ley. Exactamente, en 24 horas el que organizó todo fue el mismo que fue al cuartel y ese que organizó todo el asunto fue el que dijo todo. Y ahí estoy involucrado, pero Dios me dio una palabra y me dijo que me iba a exonerar, que me libraba de años de prisión. Y es ahí donde verdaderamente yo tuve un encuentro con Dios. Decidí seguir a Jesús. Decidí negarme a mí mismo, que me costaba demasiado. El orgullo, el ego, problemas en la calle. Entonces la mente era de que me meto al evangelio y ¿qué va a pasar? Ujú. Y la realidad sí vi todo lo contrario. Que cuando decidí seguir a Jesús, se me cerraron las puertas en todos lados. Ujú. Mi familia me dio la espalda. La madre de uno de mis niños que tengo, la custodia de él hace 10 años, decidió abandonarlo. Viví un mes en la iglesia. No recuerdo aquel día cuando me convertí. Cuando di el paso de fe, mi pastor me dio las llaves de la iglesia. Me dijo, sin conocerme, me dijo, al día que decida volver atrás, mejor abre a la iglesia y ven aquí a orar. Sin saber qué yo iba a hacer en la iglesia. Wow. Sin saber que cuando él abriera no habían instrumentos. Ujú. Pero él tuvo fe, porque Dios le dio una palabra. Y yo recuerdo pasando ese proceso donde la madre de mi hijo decide abandonarlo, decide entregármelo. Mi padre me bota de su casa. No tenía dónde vivir. Estábamos en pleno comienzo del huracán Irma y María. Y estuve viviendo con mi hijo en mi guagua y en la iglesia un mes. Nadie sabía. Yo conectaba un inverter a la batería, le ponía a mi hijo un abanico que saqué de la basura y un matrecito que saqué de la basura, y ahí dormía mi hijo mientras yo estaba en el altar. Y mientras yo estaba orando y llorando, cuestionándole tantas cosas a Dios, mi hijo inocentemente en un matre, Ujú. con un abaniquito que de momento se apagaba y había que tirar la guagua por la cuesta para encenderla de nuevo y poder prender el abaniquito a mi nene. Pero Dios seguía dándome palabra tras palabra. Y yo no entendía
Y decía, pero ¿cómo tú me estás dando esa palabra de que tú vas a abrir puertas? Mira cómo yo me encuentro. Pero en todo momento reflexionaba en la palabra del Señor. El que quiera seguir en pos de mí, tome a su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entraron a mi iglesia 2 veces a tratar de matarme. 2 veces. Y las 2 veces Dios me habló que todo el que intentara lo iba a quitar. Fui testigo de ver a esas personas tiradas en el suelo. Wow. Y Dios me dijo, lo mío contigo se va a cumplir por encima de todo. Y ahí es donde se cumple la palabra que Él pondrá tus enemigos como estrado a tus pies. Wow. Yo no entendía lo que yo vivía, lo que yo estaba. Yo simplemente lloraba. Pero el Señor me dijo, siempre que te mantengas fiel y en obediencia, Eso es. yo voy a pelear por ti. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Comencé en el evangelio, te puedo decir, prácticamente solo. Solo. Simplemente tenía los que me invitaron. No tenía la familia que me dijera qué orgulloso me siento de ti. Simplemente lo que pensaban era que más adelante yo iba a volver a ser el mismo. Pero caminando conforme a su voluntad y a lo que Él me había prometido, comencé a ver la gran recompensa. Y fíjate, Ángel, que es cosa que a veces yo le hablo a los muchachos con relación al hogar de rehabilitación. Y es que básicamente era el resultado de lo que tú mismo habías sembrado. Porque cuántas promesas quedaron en el aire, cuántas veces. Entonces llega el momento donde te toca chocar con esa realidad de que ha sido el resultado de las veces que tú has intentado y has fallado, has prometido y no has cumplido. Pues como que llega el momento de chocar con esas consecuencias. Exacto. Y aquí ahora estás poniéndole el corazón, pasando el sedazo, como dice uno, y no tengo quién. Pero ha sido básicamente por el mismo resultado, de quizás de las mismas acciones. Pero qué lindo que el Dios, que es un Dios de misericordia, de compasión, te sigue sosteniendo, te sigue ayudando, sigue estando ahí. Exacto. Y como tú dices, y sigue dándote Dios palabras. O sea, yo estoy viviendo un proceso, yo estoy viviendo algo contrario, y tú me sigues hablando, y tú me sigues diciendo, y no es algo que guarde de alguna manera relación con lo que mis ojos están viendo. Exacto. Qué tremendo. Sí, porque veía lo contrario, me tocó, recuerdo que Dios me habló y me dijo, voy a tocar un corazón y voy a abrir una puerta. Eso es. Y yo decía, pero ¿cómo? Y yo seguía viviendo en la iglesia. Yo iba por las noches y me iba por la mañana. Wow. Y aquella mujer que yo hoy considero mi madre, conoció mi situación por una empleada de ella que era amiga mía. Y ella se me acercó, yo le había dado un servicio de botarle unos escombros para el tiempo de María. Y me dijo, Ángel, yo vivo sola, porque mi nene pues vive con el papá en Estados Unidos. Y tengo 2 cuartos vacíos. Y conozco tu proceso. Comencé a hablar con ella y me dice, ¿qué tal si aceptas? No lo hagas por ti, hazlo por tu hijo. Que yo le preparo un cuarto a él y un cuarto a ti, yo casi nunca estoy. Porque si vienen del departamento de la familia, del tribunal, tú estás viviendo en la iglesia, no tienes un techo, te van a remover el nene. Y ese miedo comenzó a calar en mí, más yo lloraba. Y decía, Señor, yo no creo que me quiten mi hijo. Peleé tanto y tanto que en un momento dado sentí esa paz que depositó Dios en mí, de poder dar ese paso, de aceptar la ayuda que ella me estaba dando. Cuando yo le aviso, mira, voy a aceptar lo que me estás proponiendo de darme techo. No es familiar mío, no la conocía, simplemente le di servicio de botarle unos escombros. Y cuando yo decidí, le dije, pues tal día ya estoy en tu casa. Llegué con mi ropa. Cuando llegamos, ella tenía ya el cuarto de mi hijo preparado, decorado completo. Wow. Y el cuarto donde yo iba a dormir. Yo veía a mi hijo tan normal con ella como si fuera mi madre biológica, como si fuera mi abuela biológica, un familiar mío. Y lo veía tan normal y tan normal. Y yo decía, la inocencia de mi hijo. Inocencia. Él no sabe lo que estamos viviendo. Simplemente tenía 4 añitos. Y decía, él no sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Estamos en casa de alguien que yo no conozco, que es la que decidió darnos techo.
Y recuerdo que aquella habitación donde ella me preparó mi cuarto fue donde Dios por primera vez me bautizó en lengua. Wow. En aquella habitación. Y esa mujer hoy se ha convertido en mi madre. Wow. Porque me ha dado más de lo que ella puede imaginar. Y ella siempre me ha dicho, desde que he sido de bendición a tu vida, mis finanzas son otras. Y no te ayudo y te doy lo que pueda darte por eso. Es porque no entiendo cómo cobrando lo mismo, mis finanzas son otras. Como que Dios multiplica todo. Eso es. Y le decía, así lo hace el Señor. Recuerdo que esa mujer, yo un día estaba a pie en mi guagua, llevaba como 1 hora y pico, y ella me llama y yo molesto. Y me dice, Ángel, pero ves a Adriel auto allí, sácate una guagua. Y yo, muchacha, pero ¿con qué crédito? Yo nunca he tenido experiencia de crédito. Pero con los trabajos que tú hacías, eso tú la puedes pagar. Y yo, bueno, de pagarla sí. Pero ¿quién me va a sacar? Me dijo, te llamo ahora. Cuando me llama al rato, me dice, entra que te están esperando. Mi primera guagua, que es en la que ando, me la sacó ella. Wow. Y esa mujer hoy es mi mamá. Donde quiera que me pare lo digo. Esa es mi madre. Me ha bendecido de más. Cuando Dios comenzó a seguir dándome palabras y me decía, pues yo me menospreciaba mucho porque no tengo estudio, no soy elocuente, no vengo de familia de dinero. Yo me menospreciaba mucho. Es que quizás no tuvo una niñez que pudiera... No tuve un hogar bueno. Claro. Pasé hambre de niño, pasé tantas necesidades y yo decía, ¿a qué voy a llegar yo? Y no entendía cuando Dios me decía, te voy a bendecir tanto porque vas a ser de bendición para los demás. Y yo, pero es que no entiendo esa palabra, pues simplemente boto escombro, hago patio. Y el primer patio pensé que iba a terminar preso porque le dejé el patio a la señora en arena. En arena terminé. Y yo dije, aquí voy a terminar yo preso, dejé ese patio en arena. Pero me fui perfeccionando y Dios seguía dándome palabras. Gloria a Dios. Y palabras. Y me bendijo tanto que me metió en una familia pastoral. Wow. Mi suegro es pastor hace 28 años. Me metió en una familia no tan simple pastoral, donde todos son profesionales. Qué Mi lindo. esposa tiene sus estudios, mi cuñada su profesión, mi suegra, todo. Y yo me menospreciaba. Aún así, Dios bendijéndome con esta familia, yo me menospreciaba porque decía, aquí todos son profesionales y yo no tengo estudios. Yo simplemente soy un jardinero. Alguien que sobrevive en el día a día. Pero fíjate, Ángel, qué cosa tremenda, que Dios puede hacer una obra poderosa en nosotros, pero juega un rol muy importante el pensamiento de nosotros. Porque quizás en ese pensamiento tuyo de desventaja, de menosprecio, era básicamente lo que de alguna manera en momentos dados te hizo volver para atrás. El considerar no tengo opción, el considerar no tengo oportunidad. A mí lo que me toca es sobrevivir en la calle, seguir bandeándome, salir adelante. Porque muchas veces yo estoy seguro que las cosas que hiciste, las hiciste por necesidad. ¿Ves? Entonces ahí donde el enemigo te hace sentir que esa es tu naturaleza, eso es lo que te toca. Pero Dios no solamente tiene que cambiarte, transformarte, salvarte, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Porque fíjate todas las cosas que Dios va a ir poniendo, va proveyendo, pero si tu mentalidad, por eso es que la dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si no cambia la mente, no va a cambiar la persona, no van a cambiar las actitudes. Tú eres un resultado de lo que tú piensas. Y fíjate qué cosa bonita, todo lo que Dios ha venido haciendo, pero está chocando con tus vivencias, con tu estructura mental. Exacto. Que tiene que dejar que Dios la rompa para que se edifique una conforme ahora a la voluntad de Dios. Eso así. Está No, y todo terrible fue eso. como escalonando y Ajá. rompía estas cadenas y volvía, entraba uno en otra dimensión y volvía. Y fue un proceso largo. Es como si cada etapa fuera chocando con la humanidad de uno. Exacto. Para poder entender el plan. ¿Dónde Dios me está llevando? A dónde Dios me está Es la llevando. cosa. Y Dios lo hizo tan único. Amén. Tan único, porque yo decía, Perfecto. nunca voy a llegar, me voy a mantener en esto. Y recuerdo en aquel culto donde Dios me dijo, te voy a poner en lugares
donde jamás pensaste llegar. Qué bueno. Y yo tomaba esa palabra y como que la olvidaba. Y recuerdo que empecé primero con un contrato de áreas verdes. Y ahí yo dije, pues, tal vez mi mente quedó en que aquí llegué. Tal vez este es el escalón grande que voy a lograr. El tener un contrato de áreas verdes, wow. Los patios más el contrato. Pero Dios volvió y me habló. Me dijo, ese es el comienzo, pero falta más. Te voy a bendecir para que puedas bendecir a otro. Eso es. Pasó el tiempo y un hombre se me acerca que ni me conocía. Simplemente me veía haciendo las áreas verdes de la urbanización. Y me dice, flaco, yo llevo 35 años viviendo aquí. Y desde que tú estás, esta urbanización es otra. Y yo, pues hay que dar para adelante. Me dice, eres bien fajón y eso vale. Y me dice, te voy a referir a un lugar donde sin conocerte yo dije que ponía mi cabeza en un picador por ti. Y yo, ok, pasó el tiempo y me llamaron. Cuando me llamaron, me dijeron para darme una cita, una entrevista en Cagua. Y voy llegando al lugar y cuando voy por el expreso, comienza el enemigo a bombardearme. Pero fue tanto el bombardeo, menospreciando, tirándome menosprecio a mí mismo. Y el enemigo, una de las estrategias que utilizaba era cuando te vean con todos esos tatuajes, cuando vean tu apariencia, cuando vean tu físico, cuando vean tu personalidad, no te van a coger. Pero te digo, me tiraba tan fuerte. Y decía, mira, ¿para qué vas a ir? Vas a perder tiempo. Porque cuando hablamos de una empresa tan grande, pues tú piensas que todo el mundo es de talla. Y yo comencé a llorar y llamé a mi esposa. Y llamé a mi suegra. Y comenzaron esas mujeres y mi cuñada, las tres, a orar. Me dijeron, ¿qué se cree el diablo? Si fue Dios, tú vas a ir. Amén. Comenzaron a orar y llegué al lugar. Cuando llego al lugar, con la paz que ella sentía, el que me abre la puerta es el manager y tiene más tatuajes que yo. Ahí fue donde Dios me ministró y me dijo, soy yo el que te posiciona en lugares donde no pensaste llegar. Gloria a Dios. Sin estudio, sin que me refiriera a un familiar, sin que entrara por pala. Simplemente fue alguien que observaba mi compromiso. Una puerta que Dios abrió. Y Dios abrió esa puerta. Y hoy, ese que salió de los churing, ese que salió del vicio del crack, ese que no tiene estudio, ese hoy es el que le da servicio a todos los SAN de Puerto Rico. Wow. Y así me bendijo Dios, teniendo hoy 18 empleados. Qué bueno. ¿Que cómo lo manejo? Solo Dios. La gracia. Yo decía, no sé cómo va a ser esto. Porque si yo bregaba con un empleado era mucho. Un ayudante, alguien que me... Pero ahí me llevó el Señor. Y todavía Dios dice que falta más. Amén. Y lo que Dios me ha venido hablando en este tiempo es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, tanto el hombre como la mujer, pero nosotros como sacerdotes del hogar. Ser un buen mayordomo de las finanzas. Amén. Saber cómo administrar el dinero, porque al principio cuando yo empecé, yo pasé tanta necesidad y tenía tantos anhelos en mi corazón desde niño, claro, que cuando empecé el contrato comencé a complacerme en todo, en todo, en lo más mínimo. Comencé a complacerme con animales, porque desde niño yo decía, cuando yo sea grande, algún día yo voy a tener un guacamayo. Ajá. Y hoy te puedo decir que en casa hay 4. Y ahí nació un ministerio de niños, el cual, ¿verdad? El Señor me dio a llamar provocando una sonrisa. Qué bueno. Y fue así donde esto se formalizó, que nació en el corazón de Dios. Y a pesar de complacerme en tantas cosas que yo quería, nació un ministerio de niños. Gloria a Dios. Donde le predico a los niños de la creación, entre otras cosas, con aves, con animales. Cuando los niños ven todo eso, claro, y tú dices, ¿de dónde me sacó Dios a dónde me llevó? Amén. O sea, y cada día me digo a mí mismo, el día que yo olvide de dónde Dios me sacó, amén, será mi fracaso. Eso es. O sea, hoy tengo lo que tengo y estoy donde estoy. Hace 5 años Dios me llevó al ministerio como evangelista. Qué bueno. Y he tenido grandes experiencias que marcan nuestra vida,
que ya tú no tienes motivo ninguno para retroceder. Al contrario, tienes motivos de más para permanecer firme. Hay veces que uno se puede sentir quizás desanimado, puede tener tantas luchas. Y yo no sé si te pasa, pero uno piensa en Dios y dice, "Tacho, ¿cómo va a fallarle a Dios con lo bueno que Dios ha sido con uno?" Uno comienza a analizar cómo desilusionarlo. Claro. Si me ha dado de más. Claro. O sea, esas son las preguntas que uno se debe hacer día a día. Cuando llegue el desánimo, que siempre va a llegar, nos va a tocar a todos. Es una estrategia que va a usar el infierno para querer paralizarnos, pero lo ideal es uno, ¿verdad? En medio del desánimo, de la angustia, reflexionar. De tantas decepciones a las que estamos expuestos, la realidad. Porque la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Pero si algo tiene que ser el motor para nosotros continuar, es decir, con lo bueno que Dios ha sido, con lo maravilloso que Dios ha sido con mi tacho, cómo llegó a fallarle a Dios. Me ha dado de más y Dios va a ir canalizando nuestra Eso vida. es. Mi vida era un desorden. Mi vida era un camino sin rumbo. Sin sentido. Ahora miras para atrás, Ángel, miras para atrás. ¿Pensaste, te imaginaste alguna vez poder estar donde estás hoy, sentado donde estás sentado hoy? Jamás. Incluso hoy me levanté y tan pronto abrí los ojos, compartí en mi Facebook las fotos mías del pasado, recordando un día más de dónde me sacó Dios. Cómo Dios ha ido canalizando mi vida, cómo me ha bendecido. Nunca pensé que podía casarme, nunca pensé tener una vida sana. Claro. Nunca pensé estar estable como estoy, con una vida tan diferente a la de antes. ¿Pensaste en algún momento dado con relación al abuso, la sustancia y tantas cosas que quizás no cualquier momento de esto me puedo morir o me puedo hacer una avería, como sencillamente pasa muchas veces, te montas por un sitio, no llegas, sales por un lugar, no regresas? ¿Pasó eso por tu mente? Montones de veces recibí, estaba enseñando a ver una foto de cuando recibí 3 puñaladas y me dio un paro renal y a Dios le plació devolverme la vida. Wow. Estuve expuesto, me secuestraron 2 veces. Estuve expuesto a que la muerte me llegara en cualquier momento por los problemas. Incluso recuerdo una de las guerras que había en Bayamón y mi hermano fue a sacar cara. Y yo le dije, no vaya. Recuerdo que le dije, el muerto ya está muerto. Y mi hermano como que era fue. Y ese día me fue a buscar y yo no quise ir. No fui y a mi hermano le tiraron más de 60 tiros. Casi todos esos disparos dieron en la parte de atrás del carro donde yo iba a andar. Mi hermano cogió 11 impactos de bala. Y hoy está vivo por las oraciones. Eso es. Y ese es que estamos esperando, que Amén. también lo que está viendo en mí, Claro. lo que Dios ha hecho, que siempre me lo dice. Me dice, yo sé que en algún momento voy a llegar y me voy a Amén. rendir. Pero viví tanto que yo digo, todo fue por su gracia y misericordia. Ángel, estamos en un tiempo, ahora mismo ya, para concluir, estamos en un tiempo donde se ve tanta cosa efímera, se ve tanta cosa donde la juventud se llena tanto los ojos, las redes sociales, la apariencia, el proyectarse. ¿Qué tú pudieras aconsejarle a los jóvenes? ¿Qué tú pudieras compartirle a los jóvenes desde lo que tú viviste? Mira, ¿Cómo pudiéramos de alguna manera tratar de cambiar la manera de ellos pensar? Yo diría darle una oportunidad a Jesús. Amén. Darle una oportunidad porque la juventud hoy en día se deja influenciar mucho. Tanto por la música que escuchan, que los lleva a lo que conocemos por ahí como la movie, se meten en esa película. Y la realidad es que todos somos gánteles hasta que nos llega el peor momento. Todos somos títeres hasta que nos llega el peor momento. Eso le hablaba yo a un amigo. Yo le decía, no somos tan malos nada como proyectamos. Porque cuando llega el momento difícil, no está el que nos tiene atados.
como alternativa para nosotros tener una oportunidad. Está Jesús. Ujú. Ese es el único que vamos a acudir a Él. Ujú. Por más malo que creamos que somos. Y hoy mi consejo es que le den una oportunidad al Señor. Que le den una oportunidad a Jesús entrar a su vida. La calle, los placeres, gustan mientras estás atado. Ujú. Porque mientras estás atado que no puedes entender la realidad de lo que es una vida eterna, de lo que es la salvación del alma, Amén. que no entiendes a totalidad lo que es una condenación en el infierno, tú vas a seguir una vida al garete. Amén. Y entonces vas a seguir siendo el monigote del infierno y de los panas. Ujú. Ujú. Pues yo te puedo decir que mi mejor amigo a mí me traicionó. El que consideraba yo mi mejor amigo. Wow. Y hoy mi consejo a la juventud es, no hay amigo. Ujú. El único amigo se llama Jesús. Amén. Es en tu peor momento, en tu peor situación, es el único que va a permanecer Va a fiel. estar ahí. Darle una oportunidad a Jesús es notar una diferencia en la vida Amén. y notar un cambio genuino, Amén. que nace una nueva criatura, Eso es. nace una persona diferente, con un pensar diferente, con una manera diferente de ver la vida. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando tienes ese encuentro te das cuenta que estuviste perdiendo el tiempo, que estuviste arrastrando con ese pasado, con esas cadenas, simplemente por querer tener una vida de falacia, de mentira, de que estamos montados en esta película y somos malos. Ujú. Porque eso es lo que se proyecta hoy en día. Todos son títeres. Pero cuando tú vienes a ver, Mm. cuando aprieta la cosa, nos damos cuenta que no somos tan títeres nada. Ujú. Te lo digo y se los puedo aconsejar yo, que viví calle, que viví en residencial, que sé lo que es estar expuesto a tiroteo. Estábamos todos tranquilos abajo y de momento se tiraron los enemigos, hay que salir corriendo. Vi desde niño cómo asesinaban personas en mi cara. Todo eso yo lo viví. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú dices, Donde realmente la vida cambia. todo cambia. Tú dices, de verdad, aquí la vida es diferente. Amén. Lo que pasa con el evangelio hoy en día es, y el pensar de muchos jóvenes, es que piensan que aquí no se goza. Ujú. Y el mayor gozo lo tenemos Claro. nosotros. Amén. Que podemos disfrutar como cualquier otro, pero con limitaciones. Con unas limitaciones que marcan una diferencia de un antes y un después. Claro. Pero una vida en Cristo es bien diferente. Ujú. Porque tienes paz, tienes tranquilidad, te puedes acostar sin temor, te levantas sin temor, te levantas pensando que ya lo que tú eras antes no lo vas a volver a hacer mientras agarres la Amén. Mano de Jesús. Eso es. Gloria al Señor. Wow, qué bendición linda. Gracias, Ángel, por estar con Agradecido. nosotros en esta tarde. Ángel Gómez, ese joven que está ahí, el de que en aquel momento tenía los 4 años, ¿no? No, ese es otro testimonio, porque yo estuve bien al garete, yo tengo 3 hijos de 13 años. Ok. Y Steven es un testimonio. Qué bueno. Yo no supe la realidad de que él era mi hijo por 10 años. Wow. Se me escondió esa verdad. Y hace casi 4 años ya, nosotros fuimos juntos con mi esposa, la mamá, y nos hicimos el ADN. Ok. Y ese ADN rompió. No falló. 99.99%. Y era una petición que desde noviecito con mi esposa yo le decía, yo tengo esta situación que no sé si es verdad. Era un rumor de cuando yo estaba por ahí, pero no sé qué verdad sea. Y yo siempre le hacía acercamiento a la mamá, pero siempre me decían que no y que no. Hasta que en oración yo fui a predicar a una iglesia en Corozal. Y cuando llego con mi esposa y estamos sentados, que miro, lo veo a él. Cuando yo hice el llamado en esa iglesia, el primero que pasó fue él. Wow, qué bueno. Y desde ahí Dios comenzó a montar todo, porque la pastora era la abuela de él. Qué bueno. Y de ahí que Dios siempre me dijo, deja todo en mis manos. Eso es. Y yo le dije un día al Señor, yo quiero saber la verdad. Si es hijo mío o no es hijo mío. Si no, no voy a predicar más. Pues yo no quiero andar con una Claro. vida así distorsionada. Y el Señor me dijo, ¿quién eres tú para tomar decisiones? Ujú. Sigue haciendo mi voluntad y yo pondré todo en orden. Hasta que llegó el día. Qué bueno. Desde ese culto para acá, la mamá se contactó conmigo, me Eso dijo la es. verdad. Hicimos el ADN,
se rompió la papeleta y hoy por hoy pues Qué llevamos bueno. 4 años compartiendo. Lo digo con libertad porque él sabe todo el proceso, Claro, él sabe toda la verdad, él me ha acompañado a predicar, él sabe mucho sobre mí, sobre mi historia. Qué bueno. Y él nunca estuvo ajeno de que yo era su papá. Mira. Yo sí, pero él nunca estuvo ajeno. Era que irónico, ¿verdad? Ajá. Y Dios lo hizo así. Dios Qué bueno. canalizó mi vida de por completo. Qué bueno. De por completo. Donde mi hija, la mamá se la llevó para Estados Unidos como a los 2 años. Y cuando yo salí, que recuerdo mi pastor me reunió en su oficina y me dijo, desde hoy, el Señor me dijo que te lance a los leones. Es cuestión de mantenerte bajo la unción de Dios para que no te coman. Amén. Y de ahí comenzó el ministerio. Gloria Recuerdo a la Dios. primera vez que viajé a predicar. Fue en la iglesia donde se congrega mi hija. Después de 7, 8 años sin ver a mi hija, la conocí allí ya grande. Wow. Después de 7, 8 años que habían pasado. Y Dios fue organizando todo. Todo lo fue llevando. Dios es un Dios de orden. Amén. Y la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Así que Dios me entregó una bendición por esposa, Amén. que ha aceptado mis hijos como ¿El nombre de fueran ella? Verónica. Verónica. Y ha aceptado mis hijos como si fueran de ella. Qué bueno. Y yo los suyos como si fueran míos, pues los he criado. Qué bueno. Y Dios organizó mi vida de por completo. Una vida que había en desorden, ahora está en orden. Eso es. La diferencia la marca el Señor cuando llega. Eso a mí. Qué bueno. Dios te bendiga, Verónica. Amén. Dios bendiga a tu familia, Ángel. Sigue hacia adelante. Dios te bendiga, papá. Qué bendición linda. Este es otro testimonio más del narcotráfico al altar. Así que vamos a hacer una oración para de esta manera concluir, dándole gracias a Dios y dándole gracias a toda esta linda audiencia que ha estado conectadita ahí. Y te invitamos no solamente a que tú disfrutes estos testimonios, sino que invites a alguien también a que disfrute de los mismos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad preciosa que nos has permitido estar aquí, escuchando de tus grandezas, de tus planes, de tus propósitos en cada uno de nosotros. Mira, Ángel Gómez, su amada esposa Verónica, su familia. Te pedimos, Dios mío, que tú sigas obrando en esta familia de manera especial y poderosa. Y lo que tú comenzaste en la vida de ellos se siga gigantando conforme a tus planes y tus propósitos. Mira a las personas que han estado expuestos a este testimonio. Transforma, salva, liberta, rompe las cadenas y avergüenza toda obra del diablo, y que esta palabra y este testimonio sirva para edificación y para transformación de las vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde, Dios te bendiga, Ángel. Amén. Esto es otro programa más de El Narcotráfico al Altar. Dios te bendiga.